Bienvenidos cosmonautas, hoy vamos a ver una entrevista entre Cosmo y Bucho sobre la importancia de llevar casco. Alfredo. ¿Qué? La intro. Voy. ¿Qué haces, Bucho, tío? Aquí, dando una vuelta. ¿Cuánto tiempo silvestre? Ya ves. Está más guapo, está más esto, más alto. Yo es que quieras que no, siempre tira mejor. Sí. Oye, ¿de qué me vas a hablar, tío? Pues hoy vengo a traerte un tema muy interesante, que es la seguridad. Ah, ¿y me lo vas a decir con eso? Esto principalmente es la inseguridad. Vale, ¿eso qué es, tío? Esto es un casco que actualmente está homologado. ¿Qué dices? Esto se puede llevar de forma legal, pero evidentemente no de forma segura. Por encima de 20 km por hora, esto es una trampa mortal. ¿Qué pasa? Que las motos custom acostumbran pedirte ese tipo de cascos. Sí, esto de calota pequeña, poquito corcho, que sea lo más pequeño, lo más enjuto que sea. Algo como esto, Sí. o algo como el modelo alemán clásico, que también Qué está bueno. muy de moda, que es precioso, pero Seguridad. no aporta ningún tipo de seguridad. Ya. ¿Qué tenemos aparte de esto? Pero espera, ¿qué marca es? ¿Lo puedo comprar yo esto? Es marca Vox. ¿Box? O sea... Vale, a ver cómo te queda. Porque tú eres un chico malote, vas con esto puesto. Este incluso es ¿Eh? tan malo que queda hasta mal. No, hombre, malo del todo, ¿no? Pero está pintón. ¿Cuánto pesa? Para colmo es pesado. ¿Ah, sí? Para lo poco que es, para el poco casco que es pesado. Porque estamos hablando de un casco que... Este casco realmente es antiguo. Sí. O sea, este casco perteneció a Correos hace 40 años. O sea, de cuando había sellos, había Cuando salía un señor bajito en los sellos. los remitentes y todo eso. ¿Qué opción tenemos acá, aparte de este tipo de cascos? Pues tenemos los típicos Jet, más modernos, mucho más seguros, pero los Jet de cara abierta tienen la contra del ruido. O sea, son muy bonitos, son coquetos, son vistosos, pero no son cómodos. Se mete totalmente el aire No. y no oyes nada. Borramos cualquier posibilidad de algún tipo de intercomunicador para comunicarse, porque en Es que es España- imposible. La en comunicación España no. nadie se pone música en el casco. No. Yo nunca me he Yo puesto no, música. ¿Tú te has puesto música en el casco? Una vez probé la música del telediario y no. Y nunca más, claro, No. nadie se pone música en el casco. Vale, ¿esto qué es, tío? Esto es la solución a las personas que quieren llevar un casco Jet con un estilo custom, pero no quieren comerse 18 millones de bichos. O Ya. no quieren recibir un chinazo en la cara por ir detrás de un camión en algún momento. Está guapo, tío. ¿Qué marca es? Esto es un Chartrac del 2015, si no me equivoco. Ya bastante maltratado porque fue mi casco durante unos 5 años, con el cual me he caído varias veces, así que funciona. Funciona. Ya estoy vivo. Y no te faltan dientes. Y no me faltan dientes. Evidentemente, esta parte de aquí es una protección contra el aire, contra piedras, contra insectos, objetos pequeños. Caes de cara, esto va a desaparecer. Ya. O sea, esto desaparecería junto con tu cara. La protección es la misma que da un Jet, más la comodidad, no más la seguridad de un casco integral Ya. o un casco modular. Esos son los pros, la comodidad, ¿Sí? el poder ponértelo... Este ya está un poco viejo, ya no se puede abrir, pero esto se abre ¿Sí? y te lo colocas. Porque hay gente que, no sé si te ha pasado, cuando te lo pones te despeinas. Ya. Claro, Sí. O sea, te habrá pasado, pues este... con- es que te quería decir que hoy precisamente está muy caro el kilo de mamonazo, ¿sabes? Pues con este no pasa. Este se coloca perfectamente y Sí. es muy fácil de colocar. Y luego lo único que tienes que hacer es bajar la... Mola. Y luego para subirlo es igual de fácil, sí, ¿no? Sí. Claro. Y Hostia, ya qué lo guapo, tienes. tío. ¿Por qué no le pones ahí la máscara del soldado de invierno, tío? ¿Sabes que me la hice? La tengo ahí en fibra de vidrio. Quedaría ahí chula. Y esto es cierre micrométrico y sobre todo en este canal lo que queremos ver es cómo envejecen las cosas para ver si lo que ha valido vale la pena. Estamos hablando de un casco que puede costar nuevo 250 euros. Vale. 250 euros para ser Shark, para tener las calidades que tiene, para ser lo coqueto y llamativo que es, yo lo veo un precio totalmente correcto. Vale. ¿Y la calota de qué material es? Creo que es multicompuesto. No es ya. plástico, no, Vale. no se va a podrir en tu armario. Así que yo lo veo bastante bien, bastante cómodo, el peso pesa prácticamente, pesa prácticamente lo mismo que el primero que te he enseñado y este está lleno de cosas. Sí, además tiene un par de hostias, ¿no? Has dicho. Sí. Y vamos, ha demostrado perfectamente su utilidad. O sea que sí lo recomiendas. Dentro de lo que es un casco Jet, sí lo recomiendas. Dentro de lo que es un casco Jet, Ya. o sea, si atravesamos una tormenta con él, se va a mojar, porque es un casco Jet.
No Vale. es un casco integral. O sea, va a terminar por calar, los ruidos van a estar ahí, va a tener todos los contras del Jet, solo que con la comodidad de que los ojos van bien protegidos y que la cara no te van a caer insectos. Porque sí, queda muy bien llegar a un bar con las gafas llenas de mosquitos, ¿sabes? Quitando las gafas y decir, mira, puedo con todo. Pero eso lo haces 5 veces. Ya. A la sexta ya dices, joder, qué putasco. 5 años de uso, 3 caídas Sí. y aquí está. Y lo recomiendas. Y lo recomiendo mucho si sí o sí quieres un casco Jet. Evidentemente, si alguien me pregunta qué casco comprar, iré directamente por un integral. O sea, Vale. sin duda un integral o uno de estos modulares. Modular. Si sí o sí vas a comprarte un Jet, esto es una opción buenísima. Aparte, esta es la opción de, como dije, desde el 2015 más o menos, que a mí estéticamente me gusta mucho, pero en el 2019 sacaron esta. Yo, qué Estamos guapo. hablando del mismo casco, con ciertas mejoras, y han mejorado la aerodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Este casco, el anterior modelo, a, Sí, los 100, voy a cogerlo. a los 110, 120 km por hora, tenía un ligero silbido. Había un, Hombre, nos ha jodido. un silbido molesto, imagino que a lo mejor por los vértices de las gafas, no lo sé. Sí. Que aquí corrigieron. Que es como más continuo, más compacto, hay Sí. menos recovecos y el silbido desaparece. Ya tienes que irte a lo mejor a los 140, 150, 160 Teóricos. para Teóricos. teóricos en Teórico. pista, en túnel de viento. Túnel de viento. Cuando te metes en tu túnel de viento, Exacto. pues a lo mejor con este empezarías a escuchar algún silbido. La cameraman te está mirando. Camera woman. Pero bueno, me está mirando mal. Te está mirando ahí extraño. Cosas buenas que tiene este casco, bueno, que tienen los dos cascos, es que están pensados para gente con gafas. Ah, qué guay. ¿Nosotros conocemos gente con gafas? No. Bueno, pues... Y calvos tampoco. ¿no? Quien quiera que Lleváis conozca. gafas. Dentro del sitio hay sitio para que puedan estar las gafas sin que se aplasten contra la cara. Ya. Y otra cosa que también tiene es que tiene espacio para colocarle un intercomunicador. Y se oye. Se oye, sí, se oye. ¿Pero de su marca o es genérico? De genérico. O sea, hay, Del Mercadona. No, este es un... ¿De las ramas? Ah, Midland. No es Cardo, pero es Midland. No sé, no te he preguntado si estás haciendo promoción a alguna marca. Es que dejaron de pagarme, tío. Dejaron así de pagar. En el Arramás hay unos buenísimos. Hay espacio para colocarlo, para ponerlo y para llevarlo apagado. Sin escuchar música. Claro, sin escuchar música. No. Yo me pongo códigos Morse. Ah, sí. Yo canto fuerte, lo apago y canto fuerte. Ah, sí. ¿Qué ha dicho? PS. Ah, sí, hombre, sí. Me gusta continuamente. Porque te pierdes. Claro. No, eso no me pasa a mí. No gasto gasolina tontamente. Porque no, nunca me ha pasado. No, me perdió en... Moteros perdiéndose. No, yo en Génova no di vueltas como un subnormal. No. Escúchame, ¿el precio? También la versión RAW del 2019 también está rondando los mismos precios, 230 o 250 como mucho. Para ser lo que es, está tremendamente barato. Vale. Hay otras versiones parecidas y de cascos similares. Yo creo que de todo el tipo de cascos de este tipo, que son Jet con máscara, creo que es el mejor. Creo que Caber tenía otro y no sé si alguno más. Y había Es marcas- tricomposite entonces también. Sí. Vale, ¿esto lo puedes poner transparente, no opaco como este? No se puede cambiar como tal, pero puedes comprar otras máscaras. ¿Y cuánto vale? Nunca he comprado una máscara cambiable, pero sé que están ahí. Hay una amarilla, una más transparente, porque la que viene normalmente de serie Sí. tiene como un ligero toque oscuro, que a lo mejor alguna persona puede llegar a molestar. Pero a mí no, yo he conducido de noche con ellos y no... Es que el de Star Wars me preguntó que dónde podía conseguir máscaras de estas. También la versión... Cierre micrométrico. La versión moderna también trae cierre micrométrico y poco más que contar de ellos. Realmente están muy bien construidos. La parte de las gafas trae una pequeña espuma que aísla un poco de los vientos que te pueden entrar a los Sí. ojos. Realmente es comodísimo. Tiene un respirador arriba, un respirador funcional, no es un adorno, no es no es un alerón tuning. O sea, realmente Sí. es un respiradero con 2 posiciones. Las tapas laterales se pueden sacar para retirar la máscara. Era la siguiente pregunta. Así que se puede llevar sin el barbuquejo, o sea, sin el protector de Sí. boca, por si acaso quieras comer bichos ese día. Sin las gafas. O sea, Son proteínas. una vez me comí uno que sabía dulce. Ah, sí. Sí, nunca sabré qué insecto era, pero sabía dulce. ¿Dónde se habría apoyado ese bicho antes? Sí. Pues, Bueno. bueno, déjalo.
Y poco más que contarte de ellos. O sea, yo creo que son una apuesta para la gente de Casco Jet, buenísima. Y aparte también viene la idea de que es un Shark. O sea, es una marca de calidad, una marca de Sí. confianza que nunca ha tenido... Nadie ha dicho, joder, me compré un Shark y es una puta mierda. No, ahora con el Spartan Carbon la está petando, pero vamos. Ese casco es arte. Sí, Ese casco sí. es arte, pero claro. Ahora lo sí. tiene todo Dios. Y aparte el Spartan tiene las inconveniencias de que a lo mejor hay gente a lo mejor que la ahoga. A mí un casco integral, tengo un Shark integral en casa y lo uso para días de mucha lluvia porque Jet, lluvia, no conviene. Pero me ahogo, yo me siento dentro de algo. Yo la libertad de un Jet, ¿Qué moto tienes? una Dragstar 1100. Ah, y no tiene pantalla. No tiene pantalla, no tiene puños calefactables, es una moto de hombres. Ya, no, me habías dicho que la ibas a vender y te ibas a comprar una... Una scooter rosa. Así. Vale. Oye, escúchame, se me ha olvidado preguntarte antes, ¿el box ese dónde te lo compraste? Este fue el regalo de un compañero que no me quiere bien y me regaló un casco de box. Un casco de box, es un poco racista, pero Ya. es un casco negro. El casco negro de box. ¿Cuánto vale? No lo sabes. No, estamos Ya. hablando de que esto es una antigüedad. O sea, Ya. de que realmente tiene 40 o 50 años. Te lo has puesto y entonces de repente te sabes todos los códigos postales de... Correcto. Escúchame, te voy a hacer un ofrecimiento. Por salir en el canal, ¡toma para ti! Muchas gracias, es lo que siempre he querido. No, oye, joder, qué bonito, muchas gracias. Sí, tengo a juego también calzoncillos tipo tanga, si los quieres. Turbo paquete. Exacto. Genial. De esos con los bigotes por fuera. Ah. Pues muchas gracias. Suerte. Bienvenidos cosmonautas, hoy vamos a ver a Cosmo y a Butcho. Ay, no me sale. Todo esto lo vas a borrar, ¿no? No.